e higiene y es diplomada en medicina forense. También quien modera hoy día, Natalia Inostroza Bravo, es trabajadora social y como muchos acá de los que estamos conectados hoy día, sé que la conocen, ella es nuestra directora de diversidad, equidad e inclusión y también es gestora acá en Grupo Asiste. Ya, también que nos acompaña, nuestro intérprete en lengua de señas, Juan Francisco Palma. Ya, así que bueno, para partir rápidamente, quisiera por favor pedir su colaboración en mantener de igual forma los micrófonos silenciados para poder dar el pase a nuestra experta y que entremos en lo que es ya el webinar. Ya, muchas gracias. Nina, por favor. Muchas gracias, Wendy. Buenos días a todos, a todas. Gracias por su tiempo, gracias por estar presente. Voy a compartir mi pantalla para que comencemos a hablar de la ley Cari. Coméntenme, por favor, cuando la puedan ver. ¿Ya Se ven mi ve, pantalla? sí. Se ve Nina. perfecto, Nina. Muy bien. He tenido la dicha de ser invitada por el Grupo Asiste para dirigirme a ustedes con ocasión de comentar una reforma al marco normativo del trabajo que ha introducido la que solemos llamar Ley Cari, que es la Ley 21.643. Es una ley que fue aprobada después de grandes esfuerzos desde el legislador, 8 o 9 años de discusión, y finalmente se promulgó, siendo que está en un periodo de moratoria normativa, con lo cual hasta el 1 de agosto las organizaciones en general, públicas y privadas, deben comenzar a dar pasos importantes para responder a las implicaciones que esto tiene, que son sustantivas, son de fondo y son adjetivas, es decir, tiene implicaciones procedimentales, de manera que cambia todo lo que conocemos y entendemos sobre la conflictividad laboral en términos de violencia, en términos de acoso y en términos de acoso sexual. Para empezar esta conversación que vamos a tener, lo primero que he querido comentar y después de haber pensado en varias posibles introducciones es, es quién es Karin Salgado. Karin Salgado era una TENS, una persona profesional de la enfermería que laboraba para el hospital de Chillán y cuya terrible historia, producto de un acoso laboral reiterativo, consuetudinario y tristemente mal atendido desde la organización, causó que ella tristemente perdiera la vida en el año 2019 por suicidio. Esto hizo una experiencia tan devastadora para su entorno laboral, para su familia, la conmoción que causó en la opinión pública hizo que finalmente se dieran pasos definitivos por implementar esta ley. ¿Y cuál es el espíritu de esta norma? ¿De dónde viene lo que ahora llamamos Ley Cari? Chile suscribió recientemente, después de varios años, el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT. Este es un convenio muy particular porque no solamente considera que los hechos de violencia ocasionados por terceros, de acoso laboral y acoso sexual, vulneran los derechos fundamentales de las personas, hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes, porque eventualmente sabemos que en distintas partes del mundo ese grupo etario está incorporado al mundo del trabajo, aun cuando no es lo correcto. El convenio 190 mira la repercusión que tienen estos hechos sobre las garantías fundamentales que nos son propias e inherentes e impostergables e imprescriptibles a las personas que trabajan y además considera algo muy particular. Dice, no solamente son vulneratorios el acoso sexual y la violencia, sino que perjudican especialmente a las mujeres y niñas.
Este organismo internacional habla de niñas para referirse al grupo etario de adolescentes y personas que efectivamente están en la niñez. Entonces, por primera vez, se recoge en un instrumento internacional mandatorio para todos los países miembros de la organización un documento, un instrumento, un mandato que obliga a mirar nuestras leyes locales y ver si efectivamente son capaces de responder a estas premisas, a estos principios. Y si no son capaces de responder tal como están concebidas, como fue el caso chileno, entonces a reformar la ley o a introducir modificaciones que den cuenta de lo que quiere el convenio 190. Porque si no, de cierta manera nos volvemos un estado forajido por el incumplimiento de estas disposiciones. Esto ha implicado su gran implicación, su gran incidencia, está en la modificación que sufrió el artículo 2 del Código del Trabajo. No lo vamos a leer porque la norma está ahí, es objetiva, pero sí he querido destacar en este punto cuáles fueron las principales modificaciones que debieron hacerse a través de la ley Carín a este articulado que, como sabemos, nos habla de la dignidad en la relación laboral como un fundamento, nos habla de las mínimas cosas indisponibles sobre las cuales se sostiene el trabajo. Entonces, este cambio del artículo 2 nos dice que la relación de trabajo debe fundarse en un trato libre de violencia. Ahí hay un cambio esencial. La relación de trabajo ya no solamente se fundamenta en lo prestacional, en lo salarial, en lo productivo o procedimental. Tiene otra mirada y otro fundamento que es el trato libre de violencia, que habla del sentido reivindicatorio que debe tener el trabajo para todos y todas. No trabajamos solamente para producir ni para percibir un salario, trabajamos para reivindicarnos como personas. Además nos dice que el trabajo tendrá que ser compatible con la dignidad y la perspectiva de género. Por primera vez en una norma laboral chilena se habla de perspectiva de género. Y estando establecido en el artículo 2 que fundamenta la relación laboral, tenemos que pensar que todo cuanto se desprende de esta disposición, es decir, todo cuanto hace una organización, todo cuanto hace el Estado, porque esta ley aplica también al mundo público y al régimen estatutario, debe responder a la premisa de dignidad y debe responder a la perspectiva de género. Partiendo de ese punto, tendremos que reinterpretar todo aquello que hemos hecho para aceptar lo que la perspectiva de género nos dice, que entre otras cosas o en términos simples, asume que la realidad de las mujeres en el mundo del trabajo es distinta a la realidad de los hombres. Llevándolo más allá es también asumir que, por ejemplo, las diversidades de género vivencian el trabajo y experimentan susceptibilidades en el trabajo distintas a el hombre promedio. Esto no quiere decir, y en algunas conversaciones que he tenido al respecto, en otras instancias, esto no quiere decir que de alguna manera se desmejore, se niegue o se limite la participación del hombre o las garantías que se le dan en el mundo del trabajo, en absoluto. Esto es una medida para tratar de equiparar a las mujeres y a las diversidades. Y esto es en base a una evidencia, no es una tendencia, no es una aspiración. La evidencia, la morbilidad de los hechos de violencia contra las mujeres, de acoso y de acoso sexual, ponen sobre la mesa nuestra vulnerabilidad. Detrás de eso hay elementos culturales, hay elementos sociales, pero el problema está aquí y la modificación normativa quiere tratar de responder a eso. El otro gran cambio, y este es particularmente importante que trae la ley Carín, es que elimina la necesidad de reiteración para la configuración del acoso laboral. Antes, es decir, antes de la modificación del artículo 2 del Código del Trabajo, para que yo pudiera alegar
acoso y establecer la denuncia, era imprescindible que los hechos fueran reiterativos, consuetudinarios. Es decir, que yo hubiera estado expuesta a la acción, a la humillación, al moving por cierta cantidad de tiempo. La ley desarma esto, lo desarticula de la tipificación normativa y dice que si bien puede haber ocurrido varias veces, basta que ocurra una vez. Y esto vamos a ver en un momento la incidencia que tiene en el concepto de lo que la doctrina y la jurisprudencia solían llamar maltrato. Otro cambio enorme y que por suerte se incorpora al artículo 2 tiene que ver con la violencia ejercida por terceros. Antes de esta modificación, en lo estrictamente legal, las organizaciones no estaban obligadas a procedimentalizar, a prevenir o a incluir, por ejemplo, en sus reglamentos internos, medidas de prevención cuando la violencia o el acoso sexual era ejercido por terceras personas, por personas ajenas a la organización que, por ejemplo, acudían a ella a recibir servicios. Y esto pasa muchísimo, por ejemplo, en el mundo de la banca, donde las personas que prestan atención al público o en los call centers se ven expuestas a distintos tipos y grados de violencia. A partir de ahora, la empresa debe responder no solo preventivamente, sino reactivamente en términos de intervención para brindar seguridad a trabajadores y a trabajadoras. Veamos qué pasa con la idea del maltrato y qué va a pasar ahora a partir de la vigencia de la Ley Carí. El maltrato era una figura acuñada, creada desde la jurisprudencia y desde la doctrina para significar aquellos hechos vulneratorios de mis derechos como trabajadora que no se mantenían en el tiempo, que no eran reiterativos y que por lo menos según la doctrina no eran tan graves o tan peligrosos como para perjudicar la integridad de mis garantías en el trabajo. Era una discusión permanente de distintos sectores, pero era una figura a la que se había plegado a la inspección del trabajo y desde la judicatura varios jueces la aceptaban. Esta figura desaparece de la tipificación de la violencia del trabajo, de la conflictividad laboral. Ya no podemos hablar de maltrato, porque basta que el hecho ocurra una vez para que se considere inscrito en la figura del acoso laboral. No más maltrato. Esto significa que ya no pueden haber más prácticas en las que estoy airada, molesta, estoy teniendo un día difícil y grito a una persona. O esos días peak de cada mes donde tenemos una carga laboral especialmente alta, hay una animosidad y entonces nos permitimos ciertas cosas. Porque el maltrato ya no existe más. Perfectamente alguien que ha sido ofendido, gritado, aunque sea una vez, puede efectivamente accionar los procedimientos que la ley nos pide tener, que son los de denuncia, investigación y sanción. Entonces, ¿qué considera la ley como violencia laboral? Esta nueva figura que se incorpora, que es la violencia de terceros, de personas ajenas a la organización, la norma la entiende como todo un compendio de conductas que afectan a los trabajadores y a las trabajadoras con ocasión de la prestación de servicio por parte de clientes, proveedores y usuarios. De esto se deduce algo extremadamente importante, y esto es que ya no podemos considerar que hay trabajos que intrínsecamente son violentos o que intrínsecamente son peligrosos, salvo, por supuesto, que se trate, por ejemplo, de los cuerpos de seguridad, cuya naturaleza
es propia e implícita en cuestiones que pueden ser violentas. Pero más allá de eso, más allá del rol de esas funciones, nadie, ningún empleador, ninguna organización puede aducir que un trabajo es en sí mismo peligroso, porque los clientes, por ejemplo, suelen venir molestos, incómodos. Lo que pasa, el gran drama que pasa en el sector salud con el personal sociosanitario, donde las estadísticas de vulneración de derechos por violencia que ejercen pacientes o familiares de pacientes es altísima, es enorme. Entonces, siendo que la violencia de terceros entra en la tipificación de los riesgos psicosociales del trabajo, empleadores y empleadoras, organizaciones privadas y públicas, deberán hacer todo cuanto sea necesario para prevenir y para intervenir en estas situaciones. Ya había antes de la ley Carín organizaciones que tenían protocolos en la materia, pero aquellas que no lo tengan, ahora por mandato normativo, deberán incorporar. Algo que no comenté cuando inicié esta conversación es que si tienen preguntas, les voy a pedir que por favor tomen nota de ella y un poco más adelante vamos a abrir un lapso de tiempo donde espero poder responderla. Tenemos entonces clara la figura de la violencia. Es un hecho vulneratorio, vejatorio, humillante que viene de terceros ajenos a la organización y que vulnera mis derechos fundamentales. Pero entonces ahora, ¿qué es el acoso? ¿Cómo se tipifica esta figura conforme al cambio normativo? Nos dice que se entiende por toda conducta que constituya agresión u hostigamiento. Aquí vamos a detenernos un poco. El legislador diferencia estas dos cosas. La agresión se refiere a una materialidad concreta, a un hecho físico o emocional o psíquico que se materializa. Pero cuando nos hablan de hostigamiento, se refiere a un ambiente amenazante, a un ambiente tendencioso del cual yo deduzco un potencial daño. Por ejemplo, cuando le estoy diciendo a la persona reiterativamente, te voy a despedir, te voy a despedir, te voy a desmejorar, te voy a enviar a una sede lejos de tu casa, sin que eso tenga algún fundamento. No lo estoy haciendo materialmente, no está ocurriendo, pero estoy hostigando a la persona. Y me dice que puede ser ejercida por el empleador o por trabajadores. Esto es muy importante que se entienda. El legislador, en mi opinión, quedó corto al decir o al identificar como sujeto activo del acoso al empleador o a otros trabajadores, porque existe evidencia y son estadísticas interesantes y muy importantes de tener en cuenta, donde el acoso lo ejercen en forma vertical ascendente los trabajadores en contra de la jefatura, especialmente cuando las jefaturas son mujeres. El ejercicio de poder que implica el acoso, acosar a alguien, no necesariamente atañe a una verticalidad en la organización. La jerarquía no es determinante. Suele pasar, en la mayoría de los casos sucede, pero es cierto también cuando en las organizaciones hay una especie de componenda contra las jefaturas, cuando las jefaturas son femeninas, cuando son mujeres. Esto pasa y es un hecho, por ejemplo, en el mundo de la construcción, donde los trabajadores masculinos organizados o pseudo organizados de cierta manera se oponen reiterativamente al ejercicio de la jefatura femenina y hacen chistes, hacen comentarios, obstaculizan el ejercicio de ese rol. En esa medida están efectivamente ejerciendo acoso. Entonces el acoso puede ser horizontal, puede ocurrir entre pares que jerárquicamente están en la misma posición en la empresa, puede ocurrir verticalmente, donde hay poderes distintos o escalas distintas, pero puede ocurrir verticalmente de forma descendente desde la jefatura a las personas subordinadas o ascendente, donde son las personas subordinadas quienes hostigan, acosan
y vulneran los derechos de la persona que está en el ejercicio de la jefatura. Y además la norma nos dice que puede manifestarse una sola vez o puede ser consuetudinaria y que menoscaba, maltrata o humilla a una persona. Entonces, el menoscabo se produce cuando con ocasión del acoso laboral, mi habilidad para desempeñar el trabajo, mi competencia, se ve reducida. Cuando yo dejo de ser tan productivo, tan eficiente o tan creativo en mi trabajo, producto de estos hechos, entonces ahí está ocurriendo un menoscabo. Y el maltrato y la humillación atañen al otro gran componente que se deriva del acoso, como es la pérdida de la autoestima. El acoso laboral tiene dos grandes y perversas intenciones. Por una parte, hacerme menos capaz para el desempeño laboral y por otra parte, socavarme, disminuirme como persona y hacer que yo pierda la estima, esa percepción de capacidad que tengo respecto de mí misma, no solamente, por cierto, en el ámbito laboral, sino en otros ámbitos de la vida. Entonces, el legislador sienta un concepto que, como ustedes verán, es muy amplio, por más que cita casuísticamente las situaciones que son más habituales en el acoso, pero deja esto suficientemente abierto para entender que pueden haber diversas situaciones y para que estas situaciones también queden amparadas. Entrar en tipificaciones muy estrictas desde lo normativo implica que el poder del inspector del trabajo y de los jueces se limita. Si la situación que sucede yo no la puedo identificar, no la puedo hermanar con lo que está descrito en la norma. ¿Y qué pasa con el acoso sexual? De las figuras típicas de la conflictividad laboral, la que menos cambios tiene es el acoso sexual, porque la ley Carín mantiene la concepción que ya venía teniendo el legislador al respecto, y lo único que hace es cambiar en alguno de los principios, introducir nuevos principios al procedimiento de denuncia, investigación y sanción, que vamos a ver más adelante. Pero en principio, el acoso sexual se configura de la manera que veníamos conociendo. Un punto importante, de hecho, un punto muy importante en esta materia y que he puesto en el hilo de la conversación en otras webinars y en otras instancias, es la necesidad que tenemos las organizaciones y especialmente la necesidad que tenemos las mujeres de entender, de aceptar y de sensibilizarnos con el hecho de cómo podemos nosotras también potencialmente ser sujetos activos en el acoso sexual. El acoso sexual es inerte frente a sexo en términos cromosómicos y frente a género. Por lo tanto, las mujeres podemos estar, como hemos venido estando históricamente, en el rol pasivo de acoso sexual, ser víctimas de acoso sexual, pero eso no obsta en lo más mínimo para que seamos victimarias. El acoso sexual puede ocurrir entre personas también del mismo sexo, de distintos sexos, con una misma identidad de género o no. Esto es irrelevante porque la configuración del hecho ocurre entre personas. Lo mismo que ya hablamos con el acoso laboral. Puede haber acoso sexual horizontal, puede haber vertical, ascendente, descendente. Entonces, un mensaje importante es a tener cuidado también desde las mujeres respecto a lo que hacemos y cómo decimos. Y aquí voy a citar un caso muy particular, un caso que he utilizado para representar esto en otras ocasiones. Cuando una mujer o un grupo de mujeres molestan, de momento vamos a decir que molestan a otra compañera, haciendo alusión a cómo se viste, haciendo alusión a una eventual relación amorosa
que no conocemos con certeza, pero presumimos con la jefatura, o a los ciclos reproductivos de esa persona, o a los genitales, o al tamaño del busto, nosotras estamos ejerciendo acoso sexual contra otra mujer, contra otra compañera, porque deja de ser laboral cuando el móvil de la discriminación, de la molestia que yo estoy ejercitando contra otra persona, atañe a la corporalidad, a sus elementos de cuerpo, de su anatomía especialmente, cuando son aquellos elementos que son sexuales, del aparato reproductivo, de los genitales, de los ciclos reproductivos, como dice la jurisprudencia. Así que molestar a una mujer porque está en la menopausia, por ejemplo, y la llamo vieja loca o menopáusica, es un ejercicio no de acoso laboral, es de acoso sexual. Lo mismo que esos juegos, entre comillas, terribles que tienen los hombres respecto de las personas mayores que forman parte de su equipo de trabajo. Llamarlos viejos, lo que ocurre en la minería como, bueno, ya prácticamente como una ley, bueno, no está bien que se le llame a una persona mayor vieja, pero asumamos esto. Se llaman viejos todos y todos, más allá de su grupo etario. Pero esos juegos de hacer alusión a la impotencia de alguien que ha alcanzado cierta edad o de esconder la ropa íntima de una persona o de acercarse indebidamente a una persona, eso perfectamente configuran hechos de acoso sexual, que tienen que ser trabajados desde la educación en la empresa, y vamos a ver por qué, desde la capacitación y vigilados en el cumplimiento. Y aquí viene la explicación para lo que estoy dando. El artículo 184 del Código del Trabajo consagra lo que llamamos el deber de cuidado. El deber de cuidado es una obligación normativa que tiene per se cualquier empleador, cualquier empleadora, por el solo hecho de tener personas trabajando a su cargo. Cuando trabajamos para alguien o trabajamos para una organización, prestamos nuestra integridad física y nuestra capacidad mental, intelectual a un servicio. Por lo tanto, estamos bajo el cuidado, no solamente bajo la dirección del empleador, estamos bajo el cuidado de una empresa. Y esa empresa tiene la obligación, tiene el mandato irrevocable de hacer todo lo necesario para amparar. Como este concepto es abstracto, también es elástico. Entonces, una empresa, por ejemplo, podría decir que perfectamente colocando en la entrada un cartel donde se inste a no molestar a las mujeres, está cumpliendo el deber de cuidado respecto a potenciales hechos de acoso sexual. O alguien podrá decir que enviar un par de correos da cumplimiento a lo que dice la norma. Sin embargo, para responder a esto, hay una jurisprudencia de la Corte Suprema de la Sala Cuarta que data del 2018, que viene a aclarar cuál es el deber del patrono, cuáles son sus obligaciones para cumplir con el deber de cuidado. Y la sala nos dice que el empleador se constituye en un deudor de la seguridad del trabajador. Un deudor. Esto quiere decir que somos deudores solamente en la medida que tenemos una obligación y que esa obligación consta, y esa obligación consta en la ley. Por lo tanto, por el solo hecho de contratar a una persona, me constituyo en deudor, en deudora de ese deber. Pero además me dice que esta exigencia no se limita a contemplar las medidas de seguridad, sino a velar porque sean efectivas. Entonces ya tenemos una primera implicación de ese deber, y la implicación es que las medidas de seguridad existan, pero no cualquier medida, no una medida genérica. Hay una mala práctica en las organizaciones de tomar procedimientos, por ejemplo, que vienen de las mutuales, sin adaptarlos a las necesidades y a las particularidades del funcionamiento de su negocio. Ya eso no va a poder ser más, porque está bien que la mutual me dé, por ejemplo, lineamientos generales, pero yo tengo que especializar eso, que tropicalizarlo a la forma como mi empresa funciona. Y además me dice que tienen que ser efectivas. Esto quiere decir que si yo implemento medidas, pero siguen
produciéndose denuncias por acoso sexual o por violencia, esa medida no tiene efectividad y por tanto la tengo que desarticular y probar con nuevos mecanismos. Además, la jurisprudencia nos dice que debe desarrollar de forma celosa una actividad orientada a ese fin y que debe evaluarla. Yo hago una vigilancia celosa de esto, de algo, en este caso, de las medidas de prevención y de intervención, cuando las miro en el tiempo, cuando veo que se estén ejecutando y que esto sea permanente. Pero no solamente la vigilancia es suficiente, es indispensable, es menester que se midan los resultados. Entonces ya no solamente basta crear protocolos, incorporarlos al reglamento, sino que yo debo dejar constancia de que efectivamente hice las mediciones. Y al final del día, ¿cuál es la importancia de esto? Si el empleador es un deudor per se de la seguridad de sus trabajadores, eso significa que ante una denuncia por acoso, por violencia o por acoso sexual, o en el supuesto de una causa judicial por vulneración de los derechos fundamentales, donde yo acudo a que me tutelen mis derechos como trabajador, yo soy culpable per se. Esta es una manera sencilla de decirlo. Es decir, el inspector del trabajo y el juez va a entender que yo incumplí ese deber o que no hice lo suficiente. Y la única manera que tienen las empresas para desvirtuar esa presunción es probar que dieron cumplimiento a su deber de cuidado, estableciendo procedimientos, verificando que los procedimientos fueran idóneos, mirándolos en el tiempo y midiendo, evaluando su eficiencia y su eficacia. Desde esta perspectiva hay que entender todas las nuevas implicaciones procedimentales y de cuidado que trae la ley Carín. Habían distintos criterios jurisprudenciales entre los jueces del trabajo en Chile respecto a esta materia. A partir del 2018, esta es la interpretación, que se introdujo ante la Corte Suprema un recurso para hacer pacífica la jurisprudencia y saber efectivamente cómo teníamos que interpretar el deber de cuidado. Entonces, esta es la interpretación correcta. Mi invitación a las empresas, si hay personas acá conmigo que estén en representación o interiorizándose del tema, hay que hacer lo que hay que hacer mirándolo desde este lente. Otro gran logro de la ley Carín tiene que ver con la protocolización. Antes de su entrada en vigencia, la ley nos exigía un protocolo preventivo y un protocolo reactivo de intervención frente a los hechos de acoso sexual, dejando fuera al acoso laboral y dejando fuera la violencia porque ni siquiera existía dentro del catálogo de la tipificación. Pero ahora yo debo tener protocolos preventivos para las tres figuras típicas y debo tener protocolos reactivos. Es decir, documentos desde los cuales yo planifique las medidas necesarias para que estos hechos no ocurran y ocurridos los hechos, documentos, procedimientos para responder a esto. Entonces sabemos, hay una protocolización preventiva y una protocolización reactiva, pero además esta protocolización debe debe responder al enfoque de género. Es decir, no pueden haber procedimientos generales que hayamos concebido imaginando que, por ejemplo, todos somos hombres, sino imaginando que eventualmente hay una mujer involucrada, eventualmente esa mujer es madre o eventualmente se trata de una mujer trans. Mirar esas particularidades es responder a el enfoque de género en este caso. Y otro logro importante es que las medidas de resguardo que antes la legislación acordaba solamente para el acoso sexual,
se hacen extensivas para la violencia de terceros y para el acoso laboral. Quiere decir que interpuesta una denuncia, sea en la inspección del trabajo o una denuncia en la misma organización, es necesario tomar las cautelas, los cuidados, las medidas necesarias para evitar que el daño siga materializándose y empeore durante el curso del procedimiento de la investigación y la eventual imposición de sanciones. Veo que algunas personas han levantado la mano, pero como les comentaba, al final vamos a dejar unos minutos para intentar responder sus preguntas. Así que si pudieran tomar nota sería lo ideal para no perder la idea. En cuanto a los protocolos de prevención, el legislador me pide unas cosas mínimas. Varias las conocemos tradicionalmente y hay algunas que son un poco nuevas. Por ejemplo, la identificación de los peligros. Es necesario que se hayan operado en la empresa los instrumentos necesarios para detectar los riesgos ocupacionales, particularmente los riesgos psicosociales. Las medidas para prevenir y controlar los riesgos. Y aquí hay algo importantísimo. Medidas para informar y capacitar. La ley Karim ve en la capacitación, en la formación, en la difusión de sus trabajadores y trabajadoras una herramienta impostergable para el cumplimiento de la ley. Es decir, además de las obligaciones que estamos viendo, un contenido medular del deber de cuidado patronal está en la información y en la capacitación. Y si eventualmente estamos en presencia de una causa judicial por vulneración de los derechos fundamentales con ocasión del acoso sexual, por ejemplo, la única manera en la que yo puedo demostrar que como organización cumplí mi deber de cuidado es, además de tener los protocolos que sean preventivos, que sean reactivos, que estén insertos en el reglamento interno, es haber capacitado, es haber informado a las personas. Y esa capacitación de alguna manera debe dejar prueba. Es decir, tengo los certificados, estas personas tuvieron una formación de 20, de 40 horas, que estuvo a cargo de una OTEC, que estuvo a cargo de un relator, de una relatora. Es imprescindible. Si no, en juicio o en la vía administrativa, el deber de cuidado no queda suficientemente probado. Así que el empleador a partir de ahora se constituye no solo en un deudor del deber de cuidado, sino que yo me atrevería a decir también en un deudor del deber de capacitación que tiene respecto a su gente. Entonces, todas estas cosas que estamos mirando, este pilar preventivo, este pilar reactivo o de intervención, queda inserto en el reglamento interno de la organización. Al quedar inserto, la manifestación de la voluntad que tuvieron las partes a suscribir el contrato se conecta a esto. ¿Qué pasa? Si yo tengo trabajadores y trabajadoras que estaban conmigo, como naturalmente va a ser antes de la entrada en vigencia de la ley, debo agregar a sus contratos las disposiciones las disposiciones de la ley a través del reglamento. Por supuesto, si ya yo tenía un reglamento, tengo que insertar esta parte, esta nueva mirada de las cosas a ese anexo que teníamos. Y es imprescindible que trabajadores y trabajadoras manifiesten su voluntad como parte del derecho que tienen a saber. Y manifestar la voluntad en el mundo jurídico sabemos que amerita cuando menos la firma de la persona. Esta manifestación donde la persona dice saber y aceptar lo que está contenido en ese documento. No solamente esto implica deberes patronales, implica deberes para trabajadores y trabajadoras. ¿Por qué? Porque al entrar esto en el reglamento interno, comienza a ser una obligación propia de mi trabajo, de mi función, respetar lo allí previsto. Yo me estoy comprometiendo a no ejercer hechos de acoso laboral y me estoy comprometiendo a no acosar sexualmente a nadie. Si yo incurro en estas conductas
y ocurre una investigación, una denuncia, una investigación y eventualmente me sancionan, eso configura una causal justificada de despido de la persona. Por lo tanto, puede ser retirada de la organización, puede ser desvinculada sin ningún tipo de indemnización más allá de aquellos conceptos que le correspondan, por ejemplo, por vacación. Entonces, esto es algo que hay que tener muy, muy claro. No son solamente obligaciones patronales lo que se deducen obligaciones para las trabajadoras y los trabajadores. Incluso si producto de la investigación que se lleva a la empresa o que lleva a la inspección del trabajo, se descubre que el hecho tiene una connotación penal, como suele pasar en los casos de acoso sexual, por ejemplo, es deber de la empresa o de la inspección del trabajo poner en conocimiento de esto a las autoridades. Si este descubrimiento, este hallazgo lo hace el inspector del trabajo, debe comunicar al juez de la jurisdicción para que abra una causa por vulneración de los derechos fundamentales, una causa de tutela. Pero si la investigación se hizo en la empresa y la empresa tiene elementos suficientes para creer que aquello que sucedió tiene carácter penal, está en el deber de informar a la fiscalía o a los cuerpos de investigación, en este caso a la PDI. Entonces son deberes muy, muy particulares, pero que también nos invitan a trabajadores y a trabajadoras a ser conscientes de lo que esto implica y a ser más cuidadosos y más cuidadosas respecto a nuestra interacción con los demás. Aquí Nina, ¿sí? disculpa, nos quedan los últimos minutitos. ¿Te parece si antes de terminar contestamos un par de preguntas? Por favor, me parece bien. Ya. Habían levantado un par de manitos y habían dejado una consulta también en el chat. A ver, contestemos la consulta del chat. Decía, ¿quién puede realizar las capacitaciones hacia los trabajadores? Muy bien. Las capacitaciones las podría realizar, por ejemplo, si en la organización hay un área dedicada a capacitación, perfectamente puede ocurrir desde ahí, pero con un matiz. La ley exige que las personas a cargo de esto o a cargo de los procedimientos de investigación tengan formación en materia de género, de enfoque de género. Entonces, puede ser alguien de la organización sin ningún problema, el área dedicada, pero siempre y cuando se consigne que esta persona tiene formación especializada en la materia. Súper. ¿Y si no tuviera la formación en la materia? Si no tiene formación en la materia, yo recomendaría buscar a un organismo externo, a una OTEC, por ejemplo, que tenga experiencia, que tenga expertise en esto y que cuente con un personal que tenga la formación necesaria. Muchas gracias. Entonces, ahora tenemos una manito levantada de Vanessa Ramírez. Ábrenos tu micrófono, Vanessa. Cuéntanos. Hola, buenos días. Sí, respecto a las capacitaciones también. Nosotros en la organización contamos con una academia virtual en el cual trabajamos con una OTIC y todos nuestros procedimientos tenemos capacitaciones de ellos que terminan con una evaluación. Como nosotros pertenecemos al rubro portuario, es mucho más fácil canalizarlo por ahí por los mismos turnos de los colaboradores. ¿Es viable ese medio para la capacitación? Sí, efectivamente, es viable. Perfecto. Y esa evaluación o los certificados que obtengan las personas participantes son tu prueba Ya. parte de tu prueba de cumplimiento del deber de cuidado que te exige la norma, teniendo en cuenta que el objeto de tu capacitación acá es especialmente violencia de tercero, acoso laboral, moving, con esta nueva mirada del moving, y acoso sexual. Acá dejo una invitación y una recomendación a las organizaciones. Aquellas organizaciones que tengan cursos acerca de acoso laboral y acoso sexual previo a la implementación de la ley Karim deberán actualizarlo.
porque lo que decíamos antes sobre estas materias, sobre maltrato, sobre acoso laboral y acoso sexual, ya no es más. Ya no es más. Entonces hay que enseñar ahora a las personas los nuevos conceptos, las nuevas configuraciones. Perfecto, muchas gracias. De nada. Bárbara también está levantando la mano. Abre tu micrófono, Bárbara. Hola, buenos Puedes hacer la días. consulta. Buenos días. Hola, buenos días. Yo tengo la siguiente consulta. Según lo que entendía, la ley exige tener protocolos tanto preventivos como reactivos, incorporando la violencia de terceros, acoso laboral y acoso sexual. Correcto. ¿Eso quién lo exige o o es fiscalizado que tengamos que tenerlos? Porque nosotros tenemos nuestro reglamento de interno y donde obviamente tenemos ahí algunas consideraciones del acoso sexual. Pero ¿quién nos exige o quién nos va a fiscalizar que tengamos los protocolos preventivos y reactivos de estos tres conceptos nuevos o dos conceptos nuevos? Bien, la exigencia es de carácter normativo, es decir, es ley de la República. Esa es la fuente del deber. Pero por otra parte, la misma norma dispone un rol de vigilancia a la inspección del trabajo. Es decir, parte de la materia de fiscalización va a consistir en verificar si los organismos tienen protocolizada la prevención y la reacción o la intervención. En cualquier momento, digamos, el inspector del trabajo y los funcionarios del organismo pueden y deben, por ley, porque es motus propio, acudir a las organizaciones públicas y privadas y constatar que efectivamente tengan los protocolos. Ya, perfecto, perfecto. Muchas gracias. Además, Bárbara, ¿Sí? en caso de una demanda judicial, por ejemplo, es imprescindible que la organización tenga los protocolos, porque eso va a ser Ya. determinante para demostrar el cumplimiento del deber de cuidado. Si no los tienen, son culpables. Así de dicho en términos sencillos. En caso de no existir, ni siquiera es la presunción de culpabilidad. Somos culpables. Es que exactamente, como la ley establece una presunción de culpa sobre el empleador, si sucede algo malo fue porque el empleador incumplió o no lo hizo bien. Entonces, la única manera de desvirtuar esa presunción de jure, como dicen en latín, es demostrar que hiciste todo cuanto tenías que hacer. Ya, perfecto. Muchas gracias, Nina. De Muy nada, claro. no, con gusto. Estamos ya en el tiempo. ¿Les parece si dejan las consultas en el chat y nosotros nos comprometemos a enviarles las respuestas cuando les mandemos la presentación para que tengan la información? Y para finalizar, quiero darle la palabra a Marlene Ahumada. Ella es directora comercial de Grupo Asiste. Marlene, por favor, y le agradecemos a Nina también su presentación, su excelente presentación. Buenísima. Gracias, Nina. Un gusto, no, con mucho gusto. Gracias Nina, de verdad que muy interesante. Estábamos todos ahí escuchándote atentamente. Bueno, a nombre del Grupo Asiste, ¿cierto? Queremos agradecer la gran participación que tuvimos, ¿ya? Nosotros como Grupo Asiste entendemos que la ley Karin es un tema muy contingente para todas las empresas al día de hoy, ¿cierto? Tal cual lo fue detallando Nina. Y por este motivo, Grupo Asiste nos encontramos trabajando intensamente en programas de capacitación, sensibilización y acompañamientos en esta línea, ¿ya? Así que todas las consultas que nos quieran hacer a través de nuestra página o a través de las líneas de contacto que ustedes tengan con nosotros, feliz de atenderlas. También dejarlos invitados para el próximo webinar que se va a realizar el jueves 14 a la misma hora, de las 10 a las 11 de la mañana, y el tema, ¿cierto?, a tratar la semana que viene es sobre la ley de conciliación de la vida familiar y laboral. Sé que quedaron muchas dudas, muchas consultas,
Nina, Natalia, nos vamos a preocupar, ¿cierto?, de atenderlas todas, de responderlas. En el chat también preguntaban por la presentación. No se preocupen porque la PTT se las vamos a hacer llegar a todos. Tenemos sus correos, ¿ya? Y además ahí hay varias preguntas que por tiempo Nina ahí no alcanzó a contestar, pero vamos a preocuparnos de que así sea. También comentarles, ¿cierto?, que hoy día el Grupo Asiste ya cuenta con el curso de prevención de acoso laboral y sexual, que ya incluye, ¿cierto?, la ley CARI para todos los que lo quieran conocer, ¿cierto? Ya está disponible con código CENSE ahí para que puedan consultarlo a través, como les dije, de todos los contactos que puedan tener con nosotros. Quiero agradecer también a Juan Francisco, siempre el acompañarnos, estar con nosotros. Esperamos también contar con él la próxima semana. Nina, excelente presentación, gran trabajo. Y Natalia también, ¿cierto? Siempre ahí a cargo de esta área tan interesante, ¿cierto? Y tan contingente en la actualidad. Así que muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo jueves. Que tengan un excelente día. Muchas gracias por los comentarios. Me encantó ahí que les haya gustado, ¿cierto? Y esperamos vernos el jueves que viene. Así que un abrazo para todos. Que tengan buen día. Un buen día y muchas Muchas gracias. gracias. Chao, Gracias chao, por, buen día. Muchas gracias por gracias. su participación. Chao. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias. Excelente, excelente. Sí, pero buenos comentarios. ¿Sí? No, la gente. No, aquí se pone muy bien. Sí, sí. Muchas gracias, buenísimo. Muchas gracias.